La mansión de piedra en el Upper East Side de Manhattan se veía hermosa al atardecer. Yo me llamo Margaret Wilson y vivo ahí desde hace años. Mis vecinos todavía me ven como una viuda respetable, aunque mi esposo murió hace más de 10 años. Gracias a lo que me dejó, vivo cómodamente. Junto con su esposa Carol y su hija Jessica, según él, se quedan aquí para cuidarme, pero en realidad volvieron cuando su negocio fracasó. Carol nunca ha trabajado y gasta mi dinero en bolsas y joyas caras. Su closet está lleno de cosas pagadas con mi tarjeta. Jessica trabaja de peluquera, pero todo su sueldo se lo gasta en casinos en línea y loterías. Cuando no tiene dinero, viene a llorarme y yo no puedo decirle que no. Mi nieta Emily, en cambio, ella vive cerca con su hijo Ethan desde que se divorció. Es enfermera y vive modestamente. Nunca me pide dinero, y mantiene a su hijo con su propio trabajo, aunque a veces quiero darle cosas a Ethan. Ella me dice que prefiere darle lo que ella misma puede comprarle. Ethan es un niño tierno e inteligente. Cada día después de la escuela viene a visitarme. Leemos cuentos juntos o horneamos galletas. Es mi momento favorito del día. A veces me dice cosas que me llegan al corazón, como aquella tarde que me dijo: abuelita, papá y los demás siempre hablan de dinero, pero yo soy feliz contigo porque tú me quieres. Casi se me salen las lágrimas. En cambio, Carol y Jessica me piden dinero todo el tiempo, cada quien con sus pretextos. Por fuera parece que los ayudo de buena gana, pero la verdad, ya estoy harta de su codicia. Ahora, que el otoño ya llegó, pienso mucho en mi edad y en quién debería dejarle todo lo que he guardado. No puedo sacarme esa pregunta de la cabeza. Esa mañana me desperté a las 7 y preparé café. En la mesa estaban Robert, Carol y Jessica, cada uno en su mundo. Robert me dijo que tenía una entrevista de trabajo, y yo solo asentí con una sonrisa. Carol suspiraba viendo una revista de moda y decía que quería un bolso nuevo. Jessica, pegada al celular, gritó toda emocionada que pronto abrirá un nuevo casino y que lo quiere probar. Yo solo me quedé callada y suspiré. Por dentro ya sé lo que quiero hacer, pero aún no se los digo. Jessica, me prometiste que ya no ibas a jugar, le dije con un tono suave. Ya sé, abuelita, pero esto es diferente. Es como una inversión, me dijo, queriendo justificarse. Yo solo negué con la cabeza, y justo cuando iba a darle un sorbo a mi café, sentí un dolor fuerte en la cabeza, me tembló la mano, la taza se me cayó y se rompió en el piso. Todo el mundo se quedó en shock. Yo me quedé sentada, sintiendo como si todo se me nublara. Mamá, gritó Robert y corrió hacia mí. Traté de hablar, pero la boca no me respondía. Mi cuerpo empezó a resbalarse de la silla. Alguien llame a una ambulancia, gritó Carol. Robert sacó su celular y marcó al 911 todo alterado. Una señora de 78 años está a punto de desmayarse. Necesitamos una ambulancia, por favor, dijo con voz temblorosa. Dio la dirección y dijo cómo me sentía. Los paramédicos dijeron que llegaban en 10 minutos. Carol se arrodilló junto a mí y me agarró la mano. Mamá, todo va a estar bien, te llevaremos al hospital, me decía. Yo casi no podía respirar. Me puse pálida y la cabeza me daba vueltas. En eso se escuchó la sirena de la ambulancia y entraron los paramédicos. Me midieron la presión, el pulso y me pusieron una máscara de oxígeno. Parece un derrame cerebral, dijo uno de ellos. Tenemos que llevarla ya al hospital. Me subieron a la camilla y me llevaron en la ambulancia. Carol y Jessica se fueron en su coche, todos callados, con una cara que decía todo. Mi hija Emily estaba trabajando en el Hospital General de Manhattan. Ella es enfermera. En eso una compañera se le acercó corriendo. Tu mamá acaba de llegar en ambulancia. A Emily le temblaron las manos. Dejó todo en orden y corrió a la sala de emergencias. Cuando llegó, me vio ahí, con la máscara de oxígeno, rodeada de médicos. ¿Cómo está?, preguntó Emily, tratando de no mostrar lo nerviosa que estaba. ¿Quién me estaba atendiendo?, le contestó. Es un derrame. Hay un coágulo en el lado izquierdo del cerebro. Vamos a intentar con terapia trombolítica, pero por su edad, tenemos que tener cuidado. Emily enseguida entendió lo grave que era todo. Esa terapia solo funciona en un tiempo limitado y no siempre es segura para personas mayores. Poco después llegaron Robert, Carol y Jessica. Se quedaron esperando fuera. Emily pidió salir antes de su turno y se quedó con la familia, rezando en silencio. Pasaron algunas horas y llegó el doctor Chen con la cara seria. Hicimos la terapia. Margaret está en coma. Hay una posibilidad de que despierte, pero las probabilidades no son buenas. Carol se puso a llorar. Robert se sostuvo la cabeza contra la pared y Jessica se derrumbó en una silla.
llorando también. Emily entendía la situación como enfermera, pero como hija le costaba mucho aceptarla. ¿Podemos verla?, preguntó Emily. Sí, pero como está en terapia intensiva, solo pueden entrar 2 personas a la vez y por poco tiempo. Así que se turnaron. Primero entraron Robert y Carol, después entraron Jessica y Emily, cada una con su corazón roto por dentro. Mi mamá estaba conectada a un respirador, y en los monitores se veía su corazón latiendo y su presión. Cuando vi todo eso, sentí en verdad la gravedad de lo que estaba pasando. Sin pensarlo, le marqué a la escuela de Ethan. Mi hijo estaba en una actividad después de clases, pero les expliqué la situación y fui a recogerlo temprano. Mamá, ¿qué le pasó a la abuela?, me preguntó Ethan todo preocupado desde el coche. Mi amor, la abuela se enfermó y está en el hospital. Los doctores están haciendo todo lo posible para cuidarla, pero está muy grave, le expliqué con palabras sencillas. ¿Puedo ver a la abuela? Mañana vamos a ir juntos. Ethan tomó mi mano con sus deditos. La abuela se va a poner bien, ¿verdad? Sentí el corazón hecho nudo, pero le sonreí. Sí, yo sé que se va a mejorar. Esa noche nos quedamos en el hospital, pero ya tarde decidí llevar a Ethan a nuestro depa para que descansara bien y yo volví al hospital. Al día siguiente todo siguió igual. Por ahora, solo queda esperar. En la tarde, fui por Ethan a la escuela y lo llevé al hospital. En cuanto vio a su abuela en la cama, con tubos y máquinas, se quedó helado, pero el amor pudo más que el miedo. Abuela, susurró con su vocecita, y con permiso de la enfermera, le tomó la mano suavecito. Abuela, despierta, me prometiste que ibas a estar conmigo hasta que me graduara de la primaria, ¿te acuerdas? A Ethan se le quebraba la voz. No me gusta dibujar solo, y las galletas no saben igual sin ti. Por favor, quédate conmigo para siempre, le dijo llorando. La mano derecha de mi mamá se movió un poquito, como si quisiera agarrar la mano de Ethan. El ritmo del corazón cambió un poco. Su mano se movió, grité emocionada. El doctor Chin vino corriendo y la revisó, pero dijo que podía ser un movimiento reflejo, que a veces pasa con pacientes en coma. Pero Ethan estaba seguro. La abuela me está escuchando, sé que me escucha. Esa noche todos nos turnamos para quedarnos a dormir en el hospital. Todos teníamos esperanza, pero también miedo. Pasaron 3 días así. Una tarde, en la sala de terapia intensiva, entraba una luz bonita de otoño por la ventana. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el respirador. El doctor Chi nos reunió a todos en su ronda y nos dijo con una cara muy seria. El estado de Margaret empeoró, su presión está muy inestable y los riñones ya no funcionan bien. Lamentablemente, podría partir en cualquier momento. Carol se tapó la boca y comenzó a llorar en silencio. Robert suspiró profundo y Jessica se sentó temblando. Yo sabía lo que significaba todo eso, y me dolía en el alma. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó Robert con la voz rota. Podrían ser días. Tal vez una semana, pero no podemos asegurarlo, dijo el doctor Chin con mucha cautela. Yo pedí un permiso especial en el hospital y decidí quedarme todo el tiempo con mi mamá. Ethan también venía todos los días después de clase y le contaba todo mientras le agarraba la mano. Abuela, hoy saqué un 100 en mi examen de matemáticas. La maestra me felicitó un buen, decía en voz más fuerte, para que el sonido de la máquina no lo tapara. Cuando te mejores, lo celebramos juntos, va. La noche del tercer día, toda la familia estaba en la habitación. Ya habíamos pasado la hora de cena y las luces del pasillo comenzaban a bajar. Tenía a mi hijo en las piernas. Y con una mano le agarraba la suya y con la otra sostenía la mano de mi mamá. No sabía si ese sería nuestro último momento juntas. Carol y Jessica estaban sentados del otro lado del cuarto, cada quien con una cara difícil de leer. Después de un rato sin decir nada, Carol fue la primera en hablar. Si le pasa algo a mamá, vamos a tener que organizar varias cosas. Roberta sintió. Sí, como la casa de mamá, sus cosas. Esa casa está en una zona muy buena de Manhattan, dijo Carol en voz baja. Vale como $2 millones. O hasta más. Yo fruncí el ceño y les dije, mamá, este no es el momento para hablar de eso. Pero hay que ser realistas, dijo Carol defendiéndose. Mamá también querría que viéramos por el futuro. Entonces Jessica alzó la cabeza y dijo, la colección de joyas Tiffany de la abuela vale mucho, sobre todo ese collar de diamantes. Ella siempre dijo que me quedaba bonito. Robert sacó una calculadora y dijo que la cuenta de inversión debería tener más de $5 millones, y además tenía un seguro de vida. Mamá siempre decía que nos
preparáramos para el futuro, agregó. También tenemos que pensar en los impuestos, dijo Carol. Tal vez debemos hablar con un abogado. ¿Dónde estará el testamento de mamá?, pensó Robert en voz alta. Quizás esté en la caja fuerte del estudio. ¿Alguien sabe la clave? Los tres empezaron a hablar más emocionados sobre la herencia, como si Margaret ya estuviera muerta. Hablaban del valor de los muebles, el dinero en los bancos y las acciones de la bolsa. Yo traté de taparle los oídos a mi hijo, pero Ethan ya había escuchado todo. Aunque solo tenía 6 años y no entendía bien todo, se dio cuenta que solo hablaban de dinero. Sin decir nada, Ethan se bajó de mis piernas y caminó hacia la cama de su abuelita, con el ruido del respirador de fondo. Se acercó y le susurró cerquita del oído. Abuelita. Escuchaste todo eso, ¿verdad? Todo se quedó en silencio. Los tres voltearon a ver a Ethan, y él siguió hablando. El papá de mi papá, la mamá de mi mamá y mi tía Jessica, todos solo hablan del dinero de la abuelita, aunque está enferma y sufre. Ustedes nomás piensan en lo que va a dejar. Carol se paró rápido y dijo nerviosa, Ethan, ¿qué estás diciendo? Estás muy raro. Pero está bien, abuelita, dijo él mientras le tomaba la mano. Yo te amo, así que no necesito dinero. Soy feliz solo estando contigo, aunque no tuvieras un peso. Siendo mi querida abuelita. Todos nos quedamos helados. Robert dejó la calculadora sobre el escritorio y se puso pálido. Carol tenía la boca abierta y no podía decir nada. Jessica se tapó la cara con las manos y empezó a temblar. Me acerqué y abracé a mi hijo. Mami, ¿dije algo malo?, me preguntó con sus ojitos llenos de inocencia. La abuela siempre me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero. Lo más importante es estar con quien amas. Yo no podía contener las lágrimas. Mi hijo tenía toda la razón. Y a la vez, sus palabras mostraban lo feo que se había vuelto todo en nuestra familia. Carol trató de arreglarlo. Ethan, nos estás malentendiendo. Estamos preocupados por mamá. Entonces, ¿por qué hablaban del precio de la casa?, preguntó Ethan sin rodeos. ¿Y por qué deciden quién se queda con las cosas si la abuelita todavía está viva? Robert trató de quitarle importancia. Es lo que dice un niño. Soy un niño, pero no soy tonto, dijo Ethan firme. Entiendo perfectamente que solo están hablando del dinero de la abuela. Entonces Jessica dijo con la voz rota, si amamos a la abuela. Pues si de verdad la aman, solo deberían pensar en que se mejore, respondió Ethan. Del dinero se habla después. Cuando la abuela se vaya al cielo, ¿verdad? Lo abracé más fuerte y lloré, como enfermera. Había visto a muchas familias así. Pero nunca pensé que la mía fuera tan ambiciosa. Se hizo un silencio muy pesado en el cuarto, solo se escuchaba el respirador. Y todos sentimos el peso de las palabras de ese niño de 6 años. La verdad, dicha con inocencia por el niño de 6 años, había destapado sin miedo la hipocresía y la codicia de los adultos. Al lado de la cama de Margaret, Ethan seguía sosteniendo la mano de su abuela. Abuelita. Así que por favor. Nadie se dio cuenta que los párpados de Margaret se movieron un poco. Bajo la máscara, se notó un leve movimiento en las esquinas de su boca. Pero todos en la familia estaban tan avergonzados y nerviosos que no vieron el cambio en su abuela. Cuando caía la noche, una enfermera anunció que ya se terminaba el horario de visitas. Todas las familias salieron del cuarto con pasos lentos y pensando en lo que había pasado. Nadie se miraba a los ojos. Las palabras sinceras de Ethan les habían dado un golpe fuerte en el corazón. Al día siguiente, la luz del sol de otoño entraba fuerte a la UCI del Hospital General de Manhattan. Era la hora de la ronda matutina de las enfermeras. Y se escuchaban pasos callados en el pasillo. Emily fue a la habitación de su abuela como siempre, después de llevar a Ethan al colegio. Carol y Jessica también llegaron al hospital, todavía sintiendo la tensión de la noche pasada. Al entrar, el ruido del respirador sonó como siempre, pero había algo diferente. El párpado de Margaret se movió un poco, cuando Emily estaba por pedir ayuda. Los ojos de su abuela se abrieron lento. Emily gritó de sorpresa. Margaret no podía hablar por la máscara, pero claramente estaba despierta y parecía reconocer todo. Emily presionó el botón para llamar a la enfermera y pidió al médico. El doctor Chin llegó rápido y revisó a Margaret. Estaba despierta y sus signos vitales estaban estables. Esta recuperación es mejor de lo que esperábamos, dijo el doctor. Carol y Jessica entraron corriendo. Al ver a Margaret despierta, todos se aliviaron, pero también se sentían incómodos por lo que habían hecho la noche anterior. El médico empezó a quitarle poco a poco el respirador. Le dijo a Margaret que no se esfuerce para hablar.
Cuando le quitaron la máscara, Margaret respiró profundo y miró uno por uno a todos los que estaban allí. Su mirada era fría y directa. Todos aguantaron la respiración. Carol se acercó rápido y dijo, «Mamá, estuvimos muy preocupados. Nos alegramos mucho que estés despierta. Siempre pensamos en ti». Margaret le levantó la mano para que se callara. Su voz se escuchó clara. «Lo escuché todo». Se hizo silencio. «¿Qué?», preguntó Robert temblando. Margaret respondió tranquila. «Desperté hace 2 días. Les pedí a los doctores y enfermeras que guardaran silencio un rato. El doctor Chin asintió. Era mi pedido. Quería ver cómo se portaba la familia. Ethan me dijo que decían cosas horribles, así que decidí seguir con la actuación». Margaret miró con gratitud a su nieto. «Quería ver con mis ojos y oídos su verdadera cara». Jessica se puso pálida. «Abuela, hablamos de la casa de 2 millones, la cuenta de inversiones de 5 millones, la colección de joyas Tiffany». Margaret lo dijo uno por uno. «Mientras yo estaba viva. Discutían la herencia como si ya me hubieran muerto». Robert trató de explicar. «Madre, solo estábamos consultando para proteger tus bienes. Pensábamos en los impuestos». Margaret con ira dijo. «No me mientas. Estaban más interesados en el dinero que en mi vida». Carol llorando dijo. «Madre, de verdad te amamos. Solo estamos preocupados por el futuro». Margaret, en voz baja. «Si realmente me amas, deberías estar orando por mi recuperación. Hablar de dinero es algo que debes hacer cuando ya estés en el cielo». Como dijo Isen. Los 3 se quedaron callados. Se dieron cuenta de lo mal que habían actuado. Margaret siguió diciendo. «En mis 78 años de vida, esta fue la experiencia más triste. Pensar que mis propios hijos y mi nieta valoraban más el dinero que mi vida». «Abuela», gritó Jessica llorando, pero Margaret solo la miró con frialdad. «Mañana llamaré a mi abogado y cambiaré mi testamento», dijo Margaret con firmeza. Robert se puso nervioso. «Mamá, he decidido darle todos mis bienes a Emily y a Isen», dijo Margaret sin dudar. «Para ustedes 3 solo queda la parte mínima que marca la ley». Carol habló con voz temblorosa. «Mamá, somos familia». «La familia no se define solo por la sangre», respondió Margaret seria. «La verdadera familia es la que se cuida y se quiere sin condiciones». Margaret esperó a que Isen regresara de la escuela. Cerca de las 3 de la tarde, Isen llegó a la habitación con Emily, al ver a su abuela despierta. La carita de Isen se iluminó. «Abuela, ya te recuperaste», dijo corriendo y tomando la mano de su abuela. «Gracias, Isen», dijo Margaret abrazándolo. «Tú me enseñaste quién es mi verdadera familia». Isen ladeó la cabeza y dijo. «No, abuela, tú hiciste algo muy importante, me enseñaste la verdad». Emily veía la fuerza de su mamá, pero también se sentía triste y preocupada. «Mamá, por favor, piénsalo otra vez, tu familia también». «Emily, eres demasiado buena», respondió Margaret con una mirada firme. «Pero no cambiaré de opinión. No puedo confiar mis cosas a quienes se han vuelto ciegos por el dinero y perdieron su humanidad». Robert, Carol y Jessica se juntaron en una esquina de la habitación, empezando a entender lo grave de sus errores. Al día siguiente llegó el abogado de Margaret, el señor Harrison. Era alguien de confianza que llevaba 40 años ayudándola con sus asuntos. «Déjenme leer el Nuevo Testamento», dijo el abogado mientras extendía los papeles. «La mansión en Manhattan y el 80% de los depósitos bancarios irán a Emily Wilson como fideicomisaria. Ella cuidará de todo hasta que Isen cumpla 25 años. También se apartará $1 millón para la educación de Isen. El 20% restante se donará a organizaciones benéficas locales». Robert, Carol y Jessica solo recibirán la parte mínima que la ley les da. Los 3 quedaron sorprendidos y callados. La gran herencia que esperaban pasaría principalmente a Emily y Isen. Margaret dijo al firmar. «Esta es mi decisión final». Isen, sentado en el regazo de su abuela, dijo. «Abuela, no necesito dinero. Me basta con que estés sana, porque sé que te lo estoy confiando a ti». Margaret abrazó a su nieto y dijo. «El dinero solo debe estar en manos de quienes entienden su verdadero valor». Al salir, Robert, Carol y Jessica estaban llenos de arrepentimiento. Comprendían que su codicia los había hecho perder a su mamá y una gran fortuna. Emily le dijo a su abuela. «Mamá tendrá una gran responsabilidad, pero todo estará bien». Margaret sonrió y dijo. «Porque ustedes son gente que sabe lo que es el verdadero amor». Un mes después, en la noche de Acción de Gracias, una luz cálida brillaba en la mansión de piedra en Manhattan. Margaret se había recuperado milagrosamente.
Emily y Ethan se mudaron con ella y empezaron una vida nueva juntos. En el comedor, los tres estaban reunidos alrededor de la cena de Acción de Gracias. La mesa tenía pavo hecho en casa, puré de papa y salsa de arándanos. Todo lleno de calor de hogar. Abuela, este pavo está delicioso, dijo Ethan con una sonrisa grande. Mamá y abuela lo cocinaron juntas, dijo Emily sonriendo. Nunca pensé que cocinar en familia podía ser tan divertido. Margaret se sentía muy feliz. Esta casa ahora tenía más vida que nunca, llena del calor de una familia de verdad. Emily seguía trabajando como enfermera y cuidando a su abuela. Y Ethan hacía su tarea con ella todos los días después de la escuela. Hoy les conté a todos en la escuela, dijo Ethan. Mi abuela es la persona más amable y fuerte del mundo. ¿Fuerte?, preguntó Margaret riendo. Porque no perdiste contra la enfermedad y ahora puedes tomar decisiones importantes con claridad. Mientras tanto, la vida de Robert, Carol y Jessica había cambiado mucho. Robert se había ido de la casa de su mamá, vendió su apartamento pequeño para pagar deudas y ahora vivía en un departamento aún más pequeño, rentado. A sus 58 años, por primera vez entendía lo difícil que es vivir solo con tu propio esfuerzo. Carol había empezado a trabajar medio tiempo, algo que nunca había hecho antes. Trabajaba en el mostrador de cosméticos de una tienda departamental y aprendió a valorar el trabajo y la importancia de atender bien a los clientes. Su obsesión por las marcas caras se fue quitando poco a poco, y ahora se acostumbraba a una vida más sencilla, pero independiente. Jessica fue la que más cambió. Dejó de jugar y se unió a un grupo de apoyo para personas con problemas de juego. Mejoró sus habilidades como peluquera y poco a poco recuperaba la confianza de sus clientes. Aunque cada día era difícil porque sentía todo lo que había perdido, eso la hacía crecer. Robert, Carol y Jessica intentaron hablar con Emily algunas veces, pero Margaret nunca los dejó entrar a la casa. Esos también van a entender algún día lo que significa una verdadera familia, dijo Emily preocupada. Margaret respondió bajito, quizás sí, pero eso es algo que ellos tienen que aprender por sí mismos. Una noche de diciembre, cerca de Navidad, Ethan estaba leyendo un libro en el regazo de su abuela. Abuela, dijo Ethan levantando la vista, cuando crezca quiero ser una persona fuerte como tú. ¿Qué tipo de fuerza quieres tener?, preguntó Margaret. ¿Una fuerza que no pierda contra el dinero? ¿Una fuerza que sepa qué es lo que de verdad importa? Ethan la miró serio y contestó, quiero esa fuerza. Margaret lo abrazó fuerte. Ya eres lo suficientemente fuerte, ese día tú me enseñaste a mí la verdad. Pero yo no hice nada, dijo Ethan. Sí hiciste, dijo Margaret, no hiciste nada especial, solo dijiste lo que sientes de verdad. Eso es lo más difícil y también lo más importante. Emily estaba limpiando en la cocina y pensaba en todo lo que había pasado el último mes. Aunque ya no tenían problemas de dinero, había ganado algo más valioso, un verdadero lazo familiar, amor sin condiciones y una profunda comprensión de lo que realmente vale la pena en la vida. Ya muy tarde en la noche, los tres se sentaron en el sofá a ver televisión. Ethan estaba abrazado entre su abuela y Emily, feliz, mientras se quedaba dormido. Abuela, dijo Ethan medio dormido, te amo. Yo también te amo, Ethan, respondió Margaret acariciando su cabello. Gracias por enseñarme algo más importante que el dinero. Emily sonrió viendo a los dos. Esta casa ahora tenía algo más valioso que el dinero, amor verdadero, confianza y corazones que se cuidan. Afuerita, la nieve comenzaba a caer. Mientras los copos blancos bailaban en las calles de Manhattan, una familia había encontrado la verdadera felicidad. La sangre no hace una familia. Solo cuando los corazones se unen nace una familia de verdad. Los tres lo entendieron en lo más profundo. Y la nueva vida, guiada por el corazón puro de un niño de 6 años, siguió tranquila y feliz. Robert se había ido de la casa de su mamá, vendió su apartamento pequeño para pagar deudas y ahora vivía en un departamento aún más pequeño, rentado. A sus 58 años, por primera vez entendía lo difícil que es vivir solo con tu propio esfuerzo. Carol había empezado a trabajar medio tiempo, algo que nunca había hecho antes. Trabajaba en el mostrador de cosméticos de una tienda departamental y aprendió a valorar el trabajo y la importancia de atender bien a los clientes. Su obsesión por las marcas caras se fue quitando poco a poco,
y ahora se acostumbraba a una vida más sencilla, pero independiente. Jessica fue la que más cambió. Dejó de jugar y se unió a un grupo de apoyo para personas con problemas de juego. Mejoró sus habilidades como peluquera y poco a poco recuperaba la confianza de sus clientes. Aunque cada día era difícil porque sentía todo lo que había perdido, eso la hacía crecer. Robert, Carol y Jessica intentaron hablar con Emily algunas veces, pero Margaret nunca los dejó entrar a la casa. Esos también van a entender algún día lo que significa una verdadera familia, dijo Emily preocupada. Margaret respondió bajito, quizás sí, pero eso es algo que ellos tienen que aprender por sí mismos. Una noche de diciembre, cerca de Navidad, Isen estaba leyendo un libro en el regazo de su abuela. Abuela, dijo Isen levantando la vista, cuando crezca quiero ser una persona fuerte como tú. ¿Qué tipo de fuerza quieres tener?, preguntó Margaret. ¿Una fuerza que no pierda contra el dinero? ¿Una fuerza que sepa qué es lo que de verdad importa? Isen la miró serio y contestó, quiero esa fuerza. Margaret lo abrazó fuerte. Ya eres lo suficientemente fuerte, ese día tú me enseñaste a mí la verdad. Pero yo no hice nada, dijo Isen. Sí hiciste, dijo Margaret, no hiciste nada especial, solo dijiste lo que sientes de verdad, eso es lo más difícil y también lo más importante. Emily estaba limpiando en la cocina y pensaba en todo lo que había pasado el último mes. Aunque ya no tenían problemas de dinero, había ganado algo más valioso, un verdadero lazo familiar, amor sin condiciones y una profunda comprensión de lo que realmente vale la pena en la vida. Ya muy tarde en la noche, los tres se sentaron en el sofá a ver televisión. Isen estaba abrazado entre su abuela y Emily, feliz, mientras se quedaba dormido. Abuela, dijo Isen medio dormido, te amo. Yo también te amo, Isen, respondió Margaret acariciando su cabello. Gracias por enseñarme algo más importante que el dinero. Emily sonrió viendo a los dos. Esta casa ahora tenía algo más valioso que el dinero, amor verdadero, confianza y corazones que se cuidan. Afuerita, la nieve comenzaba a caer. Mientras los copos blancos bailaban en las calles de Manhattan, una familia había encontrado la verdadera felicidad. La sangre no hace una familia. Solo cuando los corazones se unen nace una familia de verdad. Los tres lo entendieron en lo más profundo. Y la nueva vida, guiada por el corazón puro de un niño de 6 años, siguió tranquila y feliz.